Corre el año 1862. México está convulsionado. Benito Juárez acaba de suspender los pagos de la deuda externa y Francia, Inglaterra y España envían sus flotas a Veracruz, mientras las cañoneras europeas se despliegan por el Golfo a unos 200 kilómetros tierra adentro. En una hacienda llamada Hueyapán, un peón está abriendo terreno para sembrar maíz. El tipo golpea el suelo con su coa y de repente nota que ahí hay algo raro. No es una piedra, evidentemente. Y rápidamente llama a sus compañeros y excavan alrededor. Y lo que encuentran es una enorme superficie de hierro, o eso creen. Porque la piedra volcánica, el basalto, cuando está pulido y ha estado enterrado en lodo durante siglos, adquiere una capa que refleja la luz de una manera muy peculiar. Aquellos campesinos estaban convencidos de que habían encontrado una paila de hierro para hacer guarapo de caña, de esas que se usaban en los trapiches, pero enterrada boca abajo. Se ponen a desenterrarla y tardan lo suficiente como para voltearla. La tarea es titánica, aquello pesa toneladas, pero consiguen girarla parcialmente y entonces entre el barro y las raíces emerge un ojo de piedra que los mira fijamente desde el fondo de los siglos. Bueno, esta anécdota, este relato, es una metáfora perfecta de lo que es la arqueología. Esperas encontrar una cosa y te topas con una mirada que te interpela desde un pasado que ni siquiera sabías que existía. Aquellos hombres acababan de desenterrar la cabeza colosal número 1 de Tres Zapotes, también conocida como Monumento A, la primera cabeza olmeca que veía la luz en la era moderna. Luego de este evento, pasan alrededor de 7 años hasta que la noticia llega a oídos de alguien que entiende que aquello es importante. Un hombre llamado José María Melgar y Serrano, que era un tipo muy peculiar. Militar, político, masón y coleccionista de antigüedades. Un hombre del siglo XIX con esa curiosidad enciclopédica tan característica de la época. En 1869 publica un artículo en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde describe la cabeza como una obra de arte magnífica. Y entonces comete un error que es maravillosamente revelador de los prejuicios de su tiempo. Melgar se fija en los rasgos faciales de la escultura, o sea, la nariz ancha, los labios gruesos que esbozan lo que él interpreta como un gesto feroz y concluye sin dudarlo que aquello representa a un africano, un etíope concretamente. A partir de ahí, durante décadas, se populariza la hipótesis del origen africano de los olmecas, hipótesis que, dicho sea de paso, todavía hoy pulula por ciertos rincones de Internet y de la pseudociencia. Lo fascinante de esta interpretación es que no es un simple error, es una ventana a la mentalidad de la época. Melgar no podía concebir que los pueblos indígenas americanos hubieran sido capaces de crear algo así. Necesitaba un referente externo, una civilización avanzada, entre comillas, que explicara aquella maravilla. Y el racismo estructural de su tiempo le impidió ver lo que hoy sabemos, que aquella cabeza representa con toda probabilidad a un gobernante olmeca, un gobernante mesoamericano, un gobernante de la primera civilización compleja que floreció en el México antiguo. Entre 1862 y 1939, la cabeza de Tres Zapotes estuvo prácticamente sola en el imaginario arqueológico, pero en 1938 algo cambió. Matthew Stirling, un arqueólogo que merecería una película por derecho propio, llegó a Veracruz acompañado de su esposa, y lo que encontraron en un sitio llamado San Lorenzo de Tenochtitlán cambió para siempre nuestra comprensión del pasado mesoamericano. Stirling, un día caminando por una meseta artificial en medio de la selva, observa alrededor montículos cubiertos de vegetación que no parecen naturales. La maleza es tan densa que tiene que abrirse a paso de machetazos, y de repente entre la vegetación asoma una forma esférica, y cuando se acerca, pues, ¿qué crees? Era una cabeza olmeca, y luego otra, y así hasta llegar a 10 cabezas colosales en San Lorenzo. Stirling y su equipo,
que incluía a su esposa, documentaron meticulosamente los hallazgos. Las fotografías que tomaron, algunas de las cuales publiqué ayer en la sección de comunidad en iVoox a modo de material complementario, si te fijas en ellas verás cabezas semienterradas que parecen emerger de la tierra como si estuvieran despertando de un sueño milenario. Hasta aquí todo bien. Este señor encuentra varias cabezas y luego comienzan las hipótesis. Y como hoy hemos venido a jugar, les traigo unas hipótesis de dudosa procedencia, pero antes vamos a ver algunas cifras que marean un poco. Por ejemplo, la cabeza más pequeña pesa 6 toneladas. No está mal para una civilización que no tenía grúas. Pero es que la más grande, la número 1 de la venta, se va a las 50 toneladas. Para que te hagas una idea, un elefante africano adulto pesa 6 toneladas aproximadamente. Así que esa cabeza pesa como 8 elefantes juntos. 8 elefantes convertidos en una roca con forma de rostro humano y transportados 80 kilómetros selva adentro. La distancia desde las canteras de los Tuxtlas hasta San Lorenzo son 80 kilómetros en línea recta, pero obviamente aquí nadie iba en línea recta. Entonces, calculando los meandros de los ríos, los tramos de arrastre terrestre, los desvíos para evitar zonas de rápidos o pantanos intransitables, probablemente la ruta real superaba a los 100 kilómetros. 100 kilómetros con 8 elefantes de piedra a cuestas, sin animales de carga, sin rueda, sin documentación escrita para consultar por si te perdías. El basalto, por cierto, tiene una densidad de 3 gramos por centímetro cúbico, 3 veces más denso que el agua. Eso significa que cada metro cúbico de piedra pesa 3 toneladas. La cabeza de 50 toneladas ocupa unos 17 metros cúbicos. Para que te lo imagines, el maletero de un coche grande tiene medio metro cúbico, así que esa cabeza ocuparía 34 maleteros llenos hasta arriba de roca maciza. Los trabajadores necesarios para moverla han sido estimados entre 1000 y 2000 personas. Pero imagina coordinar a 2000 personas en medio de una selva sin megafonía, bajo un calor que te derrite, con una humedad del 90% y con mosquitos que te comen vivo. Y por cierto, esto no era en un fin de semana. Hablamos de meses moviendo la piedra, más los meses de talla en destino. Hace falta una estructura estatal detrás, por decirlo de alguna manera. Alguien que planifique cosechas, que almacene grano, que organice turnos, que tenga autoridad para decirle a 2000 personas que dejen sus milpas y se pongan a arrastrar una roca. Las cuerdas de Nequén que usaban para arrastrar aguantaban una tensión de unos 500 kilos antes de romperse. Para mover 20 toneladas, suponiendo que cada persona ejerce una fuerza de arrastre de unos 30 kilos, que ya es bastante generosa con ese calor, necesitas más de 600 personas solo tirando. Pero no puedes poner a 600 personas en fila india, porque la selva no te da espacio. Tienes que abrir camino, desbrozar, ensanchar, organizar cuadrillas que se turnan porque nadie tira de una cuerda 8 horas seguidas a 30 grados y con 90% de humedad sin desmayarse. Y el tiempo, hablemos del tiempo. Se estima que tallar una cabeza colosal en basalto, con herramientas de piedra, porque no tenían metal, llevaba entre 6 meses y un año. El basalto tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs. El cuarzo, que es con lo que fabricaban las herramientas de talla, también tiene una dureza de 7. Estaban rayando diamante con diamante literalmente, golpe a golpe durante meses, con una precisión que te permite hoy reconocer un retrato individual. No es solo fuerza bruta, es una pericia artesanal de 3 pares. Si sumas extracción, desbaste, transporte y talla final, cada cabeza pudo suponer entre 2 y 4 años de trabajo. 2 y 4 años por cabeza. Hay 17 cabezas documentadas. Esos son entre 38 y 68 años de trabajo. Una vida humana entera dedicada a solo esculpir gobernantes. Entonces ahora pasemos a las 5 hipótesis más difundidas, por decirlo de alguna manera. Las he dividido, 2 plausibles,
2 que son fumadas y una intermedia. La número 1 es la hipótesis de las balsas y las crecidas. Esta es la hipótesis reina, la que sostiene la arqueología seria, y te la voy a argumentar porque es mucho más ingeniosa de lo que parece. Estamos en el año 1200 a.C. Allí tienes el basalto, en las estribaciones de esa sierra volcánica que se alza como una muralla verde al norte de San Lorenzo. La cantera más probable es Cerro Sintepec, aunque hay otras. Desde allí hasta San Lorenzo hay unos 80 kilómetros en línea recta. Pero como dije hace un ratico, aquí nadie iba en línea recta. Lo primero que hacían los canteros olmecas es desbastar la roca en origen. No se llevaban un bloque, sino que le daban forma ya de cabeza, aunque tosca, quitando todo el material que nos sirve. Eso reducía el peso considerablemente. Una cabeza de 20 toneladas en San Lorenzo pudo pesar 30 o 35 en la cantera. Luego construían una balsa, pero no una balsa cualquiera. Aquí llega la genialidad, que es usar maderas que flotan de maravilla y que además abundan en la zona como la ceiba. Con troncos de balsa pueden hacer una plataforma flotante capaz de sostener varias toneladas. Los experimentos del arqueólogo Robert Heiser en los años 60 demostraron que con 30 troncos de unos 60 centímetros de diámetro puedes mantener a flote unas 20 toneladas sin problema. Pero falta lo mejor, la temporada. Los olmecas no movían las cabezas en cualquier momento. Esperaban a la época de lluvias, cuando los ríos de la costa del Golfo multiplican su caudal. El Coatzacoalcos y sus afluentes se hinchan hasta anegar la llanura. Lo que en secas es un riachuelo vadeable, en agosto es una autopista de varios metros de profundidad. La naturaleza les daba la fuerza motriz gratis. Y para los tramos donde no llegaba el caudal, construían canales. Y esto no es especulación. En San Lorenzo se han encontrado restos de canales artificiales que conectan la meseta con los cursos de agua cercanos. Algunos son canales de drenaje, otros parecen pensados para el transporte. La gente se piensa que los olmecas arrastraron las cabezas 80 kilómetros por tierra y no es verdad. Quizás en total fueron más de 10 o 12 kilómetros de arrastre terrestre. El resto, agua. La hipótesis número 2 sería la de los trineos y la arcilla hidratada. Esta complementa la anterior y cubre los tramos terrestres. Es igual de seria y está igual de respaldada por la arqueología experimental. A ver, imagínate el pantano veracruzano en agosto. Has navegado con tu balsa hasta donde el río deja de ser navegable. Ahora tienes que subir la cabeza hasta la cima de la meseta de San Lorenzo, que se alza a unos 40 metros sobre la llanura. No hay grúas, no hay poleas compuestas, no hay animales, solo músculo humano, palos y barro. El barro es la clave. Suena a chiste, pero no lo es. El suelo de la costa del Golfo es arcilloso, rico en minerales que cuando se mojan adquieren una textura jabonosa y un coeficiente de fricción bajísimo. Si alguna vez has caminado por un camino de barro en el trópico después de un aguacero, sabes de qué hablo. Patina una barbaridad. Lo que para nosotros es una molestia, para los olmecas era una ventaja. La idea es la siguiente. Construían un trineo de madera, una especie de plataforma baja con patines anchos. Encima colocaban la cabeza, bien amarrada con cuerdas de nequén o fibras vegetales. Delante, cuadrillas de trabajadores tiraban de cuerdas, pero debajo en el camino colocaban una capa de arcilla empapada en agua, una especie de pista de desplazamiento. El trineo no rodaba, se deslizaba como un patinador sobre el hielo, pero en barro. Para reducir aún más la fricción, iban echando agua delante de los patines, creando una mezcla acuosa que actuaba como lubricante. Hay un famoso experimento del ingeniero mexicano Jesús Mora, que en 2003 construyó un trineo prehispánico y logró deslizar un bloque de 10 toneladas sobre una rampa de arcilla con la ayuda de solo 40 personas. Y el bloque se movía con una facilidad pasmosa.
Si extrapolamos a 100 o 200 personas mover 20 toneladas, es perfectamente factible, sin que nadie muera en el intento. Los escépticos dicen que en la selva no hay hielo, pero no hace falta hielo. La física del desplazamiento sobre una superficie lubricada es la misma. Es más, la arcilla mojada puede tener coeficientes de fricción más bajos incluso que el hielo, en según qué condiciones, claro. La naturaleza les dio la superficie y ellos la aprovecharon. Y llegamos a la número 3, que sería la de las esclusas de lodo denso. Aquí entramos en territorio intermedio. Esta no es ciencia ficción, pero tampoco está aceptada del todo. Es una idea que ronda los círculos de la arqueología experimental y que a mí me parece fascinante. Partamos de una observación muy sencilla. En los ríos de la costa del Golfo, durante las crecidas, el agua no es muy clara. Es un fluido denso, cargado de sedimentos, arcillas y limos en suspensión. Parece una especie de chocolate espeso. Tiene una densidad significativamente mayor que el agua limpia. ¿Qué implica eso? Que los objetos sumergidos en ese fluido pesan menos. Principio de Arquímedes de toda la vida. El empuje hacia arriba es igual al peso del fluido desalojado. Y si el fluido es más denso, el empuje es mayor. Ahora, añádale un posible manejo humano de esa propiedad. Los olmecas eran maestros en el control hidráulico. Construían canales, diques, represas. Pudieron construir esclusas temporales donde el agua se cargaba deliberadamente de una arcilla volcánica que abunda en la región de los Tuxtlas y que convierte el agua en una papilla casi gelatinosa. En medio, bueno, una piedra de 20 toneladas pesaría efectivamente mucho menos. No flota, pero la fuerza necesaria para moverla se reduce drásticamente. Hay quien dice que podían crear una especie de lodo flotante, donde la piedra no se hundía hasta el fondo, sino que quedaba en una suspensión viscosa, semisumergida, y ahí bastaba con empujarla con pértigas, como mover una roca en una piscina de barro extremadamente denso. Con un sistema de compuertas y diques temporales, podían ir desplazando ese medio viscoso tramo a tramo, avanzando la cabeza sin apenas esfuerzo muscular comparado con el otro, con el arrastre en seco. El precedente moderno existe en la ingeniería de perforación petrolera, curiosamente en la misma costa del Golfo. Se usan lodos para suspender y transportar los ripios de roca hasta la superficie. Mezclada con agua, crea un fluido distrópico que gelifica en reposo y fluidifica al agitarlo, un fluido que literalmente sostiene piedras en suspensión. ¿Pudieron los olmecas, por ensayo y error a lo largo de siglos, haber descubierto propiedades similares en las arcillas locales? Bueno, el gran problema de esta teoría es que no hay evidencia arqueológica directa. No se han encontrado los restos de esas esclusas ni de las balsas de lodo, pero también es verdad que la selva se lo traga casi todo y que a veces no encontramos evidencia porque no sabemos qué buscar. Si los diques eran de tierra apisonada y troncos, tras 2500 años de clima tropical lo único que queda es una ligera ondulación en el terreno, que cualquier arqueólogo interpretaría como un montículo ritual y no como una obra hidráulica. Yo lo pongo en medio porque es especulativa, pero no es una estupidez. No viola ninguna ley física, es ingeniería plausible con materiales locales y encaja con lo que sabemos de otras culturas que manipularon ciertos fluidos densos para mover megalitos, como ciertos sistemas de canales en la Mesopotamia antigua. Bueno, ¿pasó realmente? Bueno, probablemente no, o no a esa escala, pero me niego a descartarla del todo porque la idea, ¿sabes?, es demasiado bonita. La hipótesis extraterrestre sería la número 4. Venga, vamos con la más loca, pero qué ironía de la vida, ¿no? Es la que más corre por internet. El argumento base es este. Las cabezas olmecas representan
pues rasgos faciales que no son los típicos de los pueblos indígenas mesoamericanos. Nariz ancha, labios gruesos, ojos almendrados, cascos ajustados. Alguien en los años 60 miró una cabeza y dijo, eso es un africano. Luego alguien añadió, o un alienígena, y se montó la teoría. Según esta versión, hace miles de años visitaron la Tierra seres extraterrestres que contactaron con los olmecas. Les dieron tecnología avanzada y directamente movieron las piedras en sus naves. Las cabezas serían retratos de esos visitantes, tal y como los recordaban los nativos. Los cascos no serían tocados rituales, sino escafandras espaciales. Los ojos almendrados serían el rasgo distintivo de la raza cósmica, y las enormes dimensiones reflejan la estructura sobrehumana de estos seres. Los argumentos que esgrimen sus defensores son, vamos, en candela, como se dice aquí. Primero, que no se explica cómo movieron tanto peso sin grúas, así que, bueno, tuvo que intervenir alguien de fuera. Es el clásico argumento de la ignorancia. Como yo no sé cómo lo hicieron, es que no pudieron hacerlo. Segundo, que hay otras culturas con cabezas colosales, como la isla de Pascua. Y eso indicaría un patrón global de intervención alienígena. Tercero, que los olmecas desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, cosa que es falsa, no desaparecieron. Sus formas culturales evolucionaron hacia otras civilizaciones mesoamericanas perfectamente documentadas. Lo más sangrante es que esta teoría ignora olímpicamente el contexto. Los rasgos de las cabezas no son africanos ni extraterrestres, son amerindios. Poblaciones actuales de Veracruz y Tabasco presentan esos mismos rasgos. Las mutilaciones dentarias que muestran algunas cabezas son idénticas a las que se han encontrado en restos óseos prehispánicos de la zona. Los cascos son tocados de la élite gobernante, no escafandras. Y luego está el detalle geográfico que lo desmonta todo. Si tienes tecnología para mover rocas por levitación o lo que sea, ¿por qué te molestarías en tallarlas en basalto de una cantera en concreto? ¿Por qué elegir una piedra tan dura, tan difícil de trabajar, si puedes materializar lo que quieras? La misma lógica interna de la hipótesis pues, se cae a pedazos en cuanto la examinas 3 segundos. Pero oye, tengo que reconocerle algo, es divertida, entretiene, pone a la gente a hablar y al final de eso también vive la arqueología, del misterio y de la imaginación. El problema no es fantasial, el problema es, bueno, tomarse la fantasía como una verdad histórica y despreciar el ingenio real de las culturas indígenas. Los verdaderos alienígenas aquí no son los supuestos visitantes, son los olmecas. Es su capacidad de pensar soluciones que a nosotros nos parecen imposibles. Esa es la verdadera inteligencia no humana, la del pasado profundo que funciona con reglas distintas a las nuestras, pero no por ello menos válida. Llamarlos extraterrestres es un insulto a su genio. Y por último, la hipótesis de la levitación acústica. Cerremos el círculo con otra que es una barbaridad maravillosa, aunque por razones distintas a la anterior. Esta teoría, que apareció hace unos años en foros marginales, se ha ido sofisticando. Sostiene que los olmecas utilizaban instrumentos de viento para hacer levitar las piedras. La idea es que las grandes caracolas marinas, los tambores de tronco y quizás flauta de barro, generaban frecuencias acústicas que, convenientemente dirigidas, podían contrarrestar la gravedad. Los defensores citan experimentos modernos de levitación acústica, donde pequeñas gotas de agua o incluso objetos minúsculos flotan en el aire, atrapados en nodos de ondas estacionarias, generadas por altavoces ultrasónicos. Argumentan que eso funciona en laboratorio y que una versión a escala gigante con los instrumentos adecuados podría levantar toneladas. Bueno, los entusiastas de la levitación acústica enlazan esto con los olmecas porque, total, ¿por qué no? Hay incluso una variante
que involucra alucinógenos. La selva veracruzana está llena de hongos psilocibios y de la famosa gloria de la mañana. Según esta idea, los sacerdotes olmecas le daban un poco, ya sabes, a la mandanga y entraban en trance, veían la realidad vibracional del universo, comprendían que todo es frecuencia y aplicaban ese conocimiento para manipular la materia. La piedra no pesaba, solo vibra en una frecuencia distinta, o sea, que cambiándole la frecuencia levitará. No hace falta ser físico para ver los problemas. La levitación acústica funciona, pero con objetos muy ligeros, del tamaño de una gota o una bolita, porque la fuerza que ejerce una onda de sonido sobre un objeto es proporcional a la diferencia de densidad entre el objeto y el aire. Una roca de basalto es demasiado densa. Para levantar 20 toneladas necesitarías, fuentes de sonidos de una potencia que te dejaría sordo a kilómetros de distancia y probablemente te freiría los órganos internos. Y además, el basalto no es precisamente un buen material para acoplarse a ondas acústicas. Pero hay que reconocer que la idea es... Mira, imaginar a los olmecas tocando sus caracolas mientras las piedras flotan lentamente sobre la selva, envueltas en una nube de niebla. No sé si por la neblina o por otra cosa. Es una imagen poderosa, pertenece al terreno del mito y no de la historia, y quizás por eso gusta tanto. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado o por lo menos entretenido. Hoy quería salir un poco de la temática del canal porque este tipo de temas, aunque sean auténticos cines, también es innegable que a veces plantean ciertas cosas que te llevan a preguntarte cositas. Por ejemplo, la hipótesis de las esclusas del lodo denso está muy bien tirada. Lo que pasa es que esta gente no dejó prácticamente nada y claro, aunque la ciencia se ponga de acuerdo en una teoría en concreto, no quiere decir que es correcta o incorrecta. Simplemente se han puesto de acuerdo a lo que las evidencias que tienen a día de hoy apuntan. Y esto es clave entenderlo porque a saber si en un mes o en un siglo aparecen nuevas evidencias que desmantelen las teorías más aceptadas a día de hoy. Y esto ya ha pasado varias veces, como por ejemplo recientemente con Göbekli Tepe en Turquía. Pero tampoco hay que creerse cualquier magufada, pues argumentando como acabo de hacer. Hay cosas que simplemente son inventos con la complicidad del ¿y si en el futuro encuentran algo? Bueno, recuerda darle like, comentar aunque sea, qué sé yo, para sugerir temas que te gustaría que traigan en episodios futuros, aunque para esto también está el grupo de Telegram. El enlace está en la descripción tanto del episodio como del canal, por si quieres unirte a la comunidad de Travesía Geográfica en Telegram. Y recuerda también suscribirte en iVoox, que es donde único puedo ver tus comentarios por la razón que he dicho varias veces, aunque si sabes que soy de Cuba y vivo en Cuba, creo que no es necesario estar repitiendo lo mismo una y otra vez. En iVoox también es donde único puedes ver las imágenes que pongo, pues relacionadas con el episodio que suba. A veces son mapas, a veces fotos, como en el caso de las cabezas colosales. Digamos que va muy bien como apoyo visual. Dicho esto, me despido. Esto fue Travesía Geográfica y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.